Durante el mes de marzo, registre su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfrute las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. I have sailed the world, beheld its wonders, from the Dardanelles to the mountains of Peru, but there's no place like London. I feel home again. El 14 de febrero ha pasado y todavía está revoloteando en el aire Cupido y hay ositos de felpa regados por todas partes, y en este marco tan acaramelado les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Testigos del Crimen. Querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto Coria? Pues muy contenta de estar todavía con este aire de amor, de amistad. Los corazones, bueno, ya los estamos empezando a guardar, a quitar todo el tul rosa, pero les deseamos lo mejor, no solamente en este día, sino recuerden que el amor y la amistad simplemente se vive y se vive en cada uno. De acuerdo, tenemos vías de comunicación, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. O mandarnos un email como lo han hecho muchos escuchas a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Estos emails los iremos leyendo paulatinamente. Agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribirnos. Les hemos respondido por igual medio, algunas ocasiones lo hacemos a través de estos micrófonos, pero estamos muy agradecidos porque sus comunicaciones nos han servido, nos han orientado para qué dirección debe de cobrar este programa. Claro que sí, fíjate que hablando de estos correos les agradecemos mucho y tenemos nuevamente una sugerencia y la recomendación de volver a interactuar con pequeñas historias o cartas o algo que haya dejado la persona de la que estamos hablando en ese momento. En algún momento dijimos, bueno, hay gente que la aburrió, la cambiamos, quitamos ese tipo de cuestiones, pero parece ser que hay otras que les gusta, entonces pues los vamos a ir intercalando y les agradecemos mucho estas sugerencias. Según lo amerite la situación, iremos incluyendo nuevamente estas lecturas dramatizadas, estas recreaciones, todo esto para enriquecer el contenido del programa y continuar siendo su preferido. En efecto, ¿no? Y bueno, esto pues nos hace crecer y obviamente si nos siguen recomendando, bueno, pues vamos a crecer todos. Un saludo hasta donde se encuentren y comenzamos directamente. Seguimos, como decíamos hace un instante, en el mes del amor y la amistad. Todavía la melcocha se siente en el ambiente y una historia que es muy pertinente no solo por la fecha en la que estamos rodeados, sino por la relevancia de la película de muy reciente estreno. Todos ustedes seguramente ya vieron en espectaculares en la calle, en camiones, en los medios de comunicación, pósters de la nueva cinta de Tim Burton, Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet. Y por favor no se la pueden perder, porque Johnny Depp, bueno, está simplemente encantador como siempre. Bueno, él no es mi tipo, pero es un gran actor. El mío sí. Bueno, entonces, dada la presencia de esta película en las carteleras contemporáneas, consideramos pertinente invadir un poco el terreno de los enamorados y hablar un poco sobre el caso criminal que desprende esta película. Attend the tale of Sweeney Todd. His skin was pale and his eye was odd. He shaved the faces of gentlemen who never thereafter were heard of again. He trod a path that few have trod, did Sweeney Todd, the demon barber of Fleet Street. Bueno, con todo esto de Sweeney Todd, volvemos a una pregunta que se hace, por ejemplo, aquí respecto a las leyendas.
¿es mito o es realidad? Y nosotros vemos en la película que la vamos a escuchar completamente musicalizada, con unas canciones extraordinarias, y todo esto que hay alrededor, obviamente, un tipo de esta película, bueno, nos vemos con ese sabor de boca. Sin embargo, atrás de todo esto hay como un jaloneo entre que si fue verdad, fue mentira, si existió, si ya como buena leyenda urbana se cambiaron los hechos, las cosas, ya le aumentaron más muertos o se los disminuyeron, en fin, todo este tipo de situaciones que rodean a Sweeney Todd. Decíamos que la bruma de algunos hechos históricos nos hace especular, nos hace preguntarnos si se trató de una leyenda o si fue un acontecimiento real. Yo creo que muchos de estos historias, de estos relatos, tienen que ver con mitos y con leyendas urbanas que tienen que ver con temores fundamentales. Todos le tememos a la oscuridad, todos le tememos al hecho de ser atacados, agredidos en una situación vulnerable. Quiero pensar en la escena de la ducha de Psicosis. Lo que la hace estremecedora, además del hecho en sí de un asesinato, es que esta mujer se está bañando, está desnuda, está completamente indefensa. Está expuesta, en efecto, y no hay una forma ella de cuidarse, de protegerse, y la escena es demasiado contrastante porque, en efecto, está desnuda, pero está desnuda en una regadera cuando se está bañando, quitándose, para eso nos bañamos, para limpiarnos, ¿no? Quitarnos lo sucio, la mugre, el cansancio, en fin, todo esto. Y ella está limpiándose con todo esto, y lo que sucede es que la matan, la matan en un momento de purificación, digámoslo así. Recuerden, desde siempre el agua es purificación porque tiene aunado la limpieza. Si nos vamos a otros mitos o religiones o creencias, leyendas o lo que ustedes sepan, sabemos perfectamente que el agua es limpiadora, purificadora y además transportadora de energía. Y aquí lo que estaban haciendo era precisamente anular y cortar toda esa energía o limpieza, ¿no? Sí, ¿en qué otra situación nos encontramos igualmente vulnerables cuando estamos en la silla de un peluquero? Bueno, yo no. Yo creo que... Más bien los varones. Bueno, nosotros los señores, los hombres. Bueno, parte de este temor básico, diría yo, tiene mucho que ver con la leyenda de Sweeney Todd. Muchos historiadores discuten si fue verdad, si fue mentira, si es una leyenda, si es un mito urbano, como efectivamente dices. Y hay una gran controversia entre estudiosos de la historia y folcloristas, porque algunos aseguran que no existió, otros por el contrario dicen que sí. Este programa lo hacemos basándonos en la investigación que hizo Peter Henning, un escritor al que le debo, y digo debo porque es uno de mis antologadores favoritos, el que haya reunido muchas historias de vampiros, de fantasmas, se ha especializado mucho en el periodo victoriano de Inglaterra, y él escribió en 1979 un libro que se llama El misterio y horribles asesinatos de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de Fleet Street, propiciado de alguna manera por el furor que despertó el musical, del cual ya comentaremos abundantemente. Entonces, Peter Henning propone que Sweeney Todd verdaderamente existió, que hubo una figura de esta categoría. Primeramente tendríamos que ambientarnos históricamente. ¿En qué época nos encontramos? Nos encontramos en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XVIII. Piensen ustedes en la Inglaterra de Charles Dickens. Este lugar sórdido, sucio, pestilente, donde hay una migración masiva de personas del campo a la ciudad por la revolución industrial. Hay una condición de insalubridad impresionante, hay una gran miseria. Digamos que como para que tengamos un punto de referencia, Roberto, si ustedes recuerdan El perfume, lo vieron o igual leyeron el libro, son estas mismas imágenes que se repetían en toda Europa, también obviamente se encontraban en Inglaterra. Entonces era esto sórdido, toda esta parte sucia, miserable, completamente miserable, y sobre todo muy rodeada de, por así llamarlo, de vicios, ¿no? De vicio, de crimen. En efecto, que era algo excesivo el uso y el manejo del alcohol. Porque necesitaban un medio de distracción, una forma de evasión hacia todas las dificultades que tenían los obreros en las fábricas. Y además por otra cuestión, porque el agua era bastante insalubre, o sea, era más sano tomar cerveza o ginebra, que era lo más popular. O ginebra, así como, es más, hasta se desinfectaba, ¿no? Casi, que tomar agua, porque el agua era mortal y además había poca agua y muy maltratada, porque obviamente todavía no había ningún código de higiene, limpieza, desinfección, etcétera. Entonces era parte de todo lo que se vivía dentro de, digamos que el pueblo, ¿no? Junto con esto también la prostitución y otro tipo de, pues, denigración humana por otras cuestiones, ¿no? Los pordioseros, la gente vagabunda, por así decirlo, que iban poblando las calles porque no tenían trabajo, porque el dinero que tenían no les alcanzaba para una casa, un domicilio o lo que fuera, y entonces vivían en las calles.
y obviamente la higiene era algo sumamente dudoso. Y la miseria disparaba muchas otras bajas pasiones, el crimen, algo importantísimo en este periodo y digno de destacarse era que todavía no había cuerpos de policía debidamente constituidos que dependieran del Estado. Es hasta 1748 cuando Henry Fielding constituye un pequeño cuerpo llamado los Bow Street Runners, porque tenían sus oficinas en la calle Bow. Y era una suerte de policía de paga. Las personas que tenían el acceso a las posibilidades económicas pagaban por una administración de justicia eficiente. Los Bow Street Runners eran el único medio de justicia, de protección, de seguridad que había en el ambiente. Y precisamente en este año de 1748, de acuerdo al recuento que hace Peter Henning, nace Sweeney Todd. En efecto, hijo de fabricantes de seda de los barrios bajos de Stepney, padres alcohólicos, ambos. Esto es algo terrible porque eran muy aficionados a la ginebra, que todo esto lo preferían antes que su hijo. Sí. ¿No? Estaba primero el alcohol que Sweeney Todd. Uh-huh. Las cantinas, las funerarias eran los únicos negocios prolíficos en ese tiempo y la infancia que él tuvo fue completamente infeliz porque además fue forzado a trabajar en las fábricas junto con sus padres, ¿no? Porque como repetimos, la pobreza en Inglaterra estaba, bueno, a la orden del día y era algo sumamente doloroso. Los contrastes de clases eran muy notables porque mientras había los ricos, los que estaban en el parlamento, en la política, en la clase noble, estaban en una torre de marfil y mientras tanto los otros, los que mantenían su estilo de vida, los trabajadores de la clase obrera, estaban en la miseria absoluta. Ahí sí le suena algo conocido, referente, bueno, ya es otra cuestión, ¿no? Claro. Luego puede pasar, pero bueno, en otros lados. Uh-huh. Y bueno, con todo esto, obviamente con tanta pobreza, sus ropas eran completamente humildes y bueno, pues no tenía nada más, ¿no? Literal, lo que traía puesto y punto, ¿no? No tenían acceso a toda esta seda que ellos manufacturaban. No, la manufacturaban, la hacían, pero obviamente los patrones, los dueños, etcétera, y en plena revolución industrial, pues lo que más les importaba era la producción y no el obrero. Efectivamente. Sweeney Todd, el joven o el pequeño Sweeney Todd, crece muy cerca de la infame Torre de Londres. Ustedes se acordarán que en épocas pasadas fue una forma de cárcel, luego convertida en un museo y en un zoológico, y curiosamente al pequeño Sweeney le fascinaban los instrumentos de tortura, le llamaban mucho la atención, el infligir dolor en el otro a través de la profanación del cuerpo. Sí, porque hemos de recordar que bueno, en la Torre de Londres sucedían todo el tipo de ejecuciones. De torturas. Y de torturas, de ejecuciones a aquellos que estaban en contra, obviamente del gobierno, qué raro. Los enemigos de la corona. Los enemigos de la corona, aquellos que perseguían, que los sentían como amenaza, los ahorcaban, ahí a veces los tiraban o los sacaban y iban a fosas comunes, etcétera. Y bueno, esto perpetuaba y es un lugar que por vibra se siente sumamente... ¿Cómo describirlo? En esta ocasión que me fui a explorar los caminos de Jack el Destripador, tuve la oportunidad también de estar en la Torre de Londres y es algo realmente espeluznante, o sea, sombrío. Ya uno no sabe si es la sugestión o de verdad pararse ahí y saber de tantos muertos, porque además hay como fotos de esta recreación, y ver ahorcados, muertos, torturados, y con qué tipo de instrumentos, pues obviamente se vuelve un lugar sumamente doloroso y lúgubre. Claro, el hombre y siempre... Y aquí vivió cerca de esto. El hombre siempre ha sido tan ingenioso para infligir dolor, pero bueno. Sweeney Todd, hacia 1758, teniendo 10 años de edad, observa de cerca toda la violencia que se generó porque hubo una especie de revuelta entre los obreros de la seda de la zona y pues él vio revueltas, vio cómo lo reprimía el Estado, este movimiento obrero, incipiente movimiento obrero. Todd tuvo una infancia, como tú dices, terrible, aunque su madre lo cuidaba, le procuraba cariño, su padre le daba unas golpizas, lo menospreciaba y ocurre un hecho definitivo. Cuando tiene Sweeney Todd más o menos 12 o 13 años de edad, sus padres una buena noche en el más crudo invierno salen a buscar licor, salen a buscar bebida y jamás regresan. Así como que vieja, voy por los cigarros, sí. ¿no? Y... Henning asume que ellos murieron congelados en algún momento, que no pudieron encontrar bebida y que murieron de hipotermia en algún oscuro callejón londinense. Eso y es lo que él como era, en efecto, y como era la costumbre, pues había muchos que día a día amanecían muertos por esta parte de no tener cuidado, protección, con qué cobijarse ni nada. Y lo que hacían
eran levantarlos, o sea, pasaban carretas, los levantaban, los acomodaban los apilaban los apilaban y se los llevaban a fosas comunes, porque pues por lo regular era gente que pues no tenía familia, o su familia ya había muerto, o su familia no tenía los saber. medios, ¿no?, para costear una sepultura digna. Exacto. O pues se quedaban ahí, bueno, eran un vago más, un vagabundo más, pero era tristemente lo común. Entonces quizás sí les pasó esto, lo recogieron y ni en dónde buscarlos, ¿no? Por supuesto. Pero ¿qué les parece si sabemos un poco más de la formación, de la infancia del joven Sweeney Todd y de cómo se convierte en un asesino a sangre fría? Y esto lo hacemos después de esta pausa. Had to be docked, you see. So all of them stood there and laughed, you see. Poor soul, poor thing. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al reestreno de mi obra de teatro El hombre que fue Drácula en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario a partir del viernes 1 de febrero. Más información en www.testigosdelcrimen.com. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Oh, wait! What's your rush? What's your hurry? You gave me such a fright. I thought you was a ghost. Half a minute, can't you sit you down, sit! All I meant is that I haven't seen a customer for weeks. Did you come here for a pie, sir? Do forgive me if me head's a little vague. What is that? What you think we had the plague? From the way that people keep avoiding, no you don't! Heaven knows I try, sir. But there's no one comes in even to inhale. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y bueno, seguimos en esta historia de mito-realidad acerca de Sweeney Todd, con todo esto que fue investigando Peter Haining, que nos va ofreciendo como que datos más certeros, pero con todo y esto es igual que, como mencioné hace rato, ¿no, Roberto? De la leyenda que tenemos aquí en México acerca de La Llorona. Igual de La Llorona tenemos muchos datos y quién era y hasta dónde vivía, ¿no? Uh-huh. Y tuvo 3 hijos, en fin. Pero igual sigue siendo toda una leyenda. Completamente de acuerdo. Y Sweeney Todd, entonces, decíamos antes de ir a corte que se queda en la completa orfandad y para subsistir se convierte en aprendiz. En esta época era muy común esto de los aprendices. Siempre el maestro, el sabio, el conocedor de algún oficio, de algún arte, asumía la tutela de un joven, un chico obviamente más pequeño que él, y le transmitía todos sus conocimientos. Era el concepto del aprendiz. Generalmente lo hacía el aprendiz a cambio, obviamente, del conocimiento y a cambio de comida y de techo. Sweeney Todd se ve obligado a hacer esto para poder sobrevivir. Ya no tiene padres, es un huérfano en la mejor tradición de las historias de Charles Dickens. Piensen en Harry Potter, por eso es tan buen personaje, porque es huérfano. Pero bueno, entonces él comienza a trabajar en una tienda especializada en vender juegos de mesa, armas de fuego y navajas. Le comienza a atraer muchísimo las armas blancas. Decía, trabaja a cambio de comida y de techo. Más o menos cuando tiene 14 años, es arrestado y convicto por robo en la temible prisión de Newgate. Era la prisión más sombría de Inglaterra. Y el chico Sweeney Todd se salvó de la horca porque cualquier robo ameritaba una pena capital, ameritaba morir ahorcado. El juez tuvo conmiseración de él, se apiadó, entonces le dio chance y simplemente lo confinó en esta prisión, un sitio oscuro, decadente, corrupto a más no poder. Y es así como Sweeney ya en la prisión se vuelve protegido de un interno llamado Plummer, un barbero, quien le enseña el oficio. Es así como Plummer le transmite todos estos conocimientos. Él era el encargado de rasurar y de preparar a los internos que iban a ser ejecutados. Y aquí aprende el oficio, queda como muy encandilado con toda esta acción que hacía Plummer, y cuando tiene 19 años pues él sale de la prisión y a lo que se va a dedicar precisamente es a ser barbero, ¿no? Uh-huh. Él está muy enojado, sale furioso, como mucho en coraje y venganza contra la vida, pero sobre todo contra la vida que le tocó vivir. Entonces a partir de aquí es en donde empieza como a manejar diferente las cosas
que había hasta ese momento hecho, vivido, etcétera. Además de que como la prisión en la que estuvo era demasiado brutal. Y si no los mataban, ellos se mataban entre sí, ¿verdad? Y era un chico de 14 años en una prisión horrible. Claro, en donde no había, recordemos, queridos escuchadas, que no había una distinción entre que si es menor de edad o mayor de edad, o si ya tiene 30 años o tiene 15 o 14, como Sweeney Todd cuando entra. No importa, es la ley de la selva, sobrevivía el más bestia y el más fuerte, el que podía gruñir más, y él aprendió esto. Él queda completamente resentido y bueno, pues obviamente toda la historia de su infancia lo está llevando a esto, ¿no? También. Por esta época comete su primer homicidio, su primer crimen. Él corta la garganta de un cliente que comienza a alardear que tuvo un romance, tuvo un affair, tuvo una aventura con una mujer que se ajustaba a la descripción de la pareja sentimental de Sweeney Todd en ese momento. Entonces él, cegado por los celos, le rebana la garganta al sujeto y logra de alguna manera escapar de la justicia. No lo atrapan, no lo condenan por este delito. Es así como Sweeney Todd, que ha cobrado su primer víctima, escapa, sale de la luz pública y después de cierto tiempo reúne el capital suficiente para abrir su barbería en el número 186 de la calle Fleet, una antigua y próspera avenida de la ciudad, ahora un sitio, como decíamos, decadente, parte de este entorno miserable de la Inglaterra de aquella época. Era un sitio muy cerca del Old Bailey, de las antiguas cortes de justicia, y este establecimiento estaba por encima de una serie de túneles que lo conectaban con las catacumbas de la iglesia de St. Dunstan. Él tenía mucho conocimiento, le llamó mucho la atención que debajo de su barbería hubiera toda esta serie de túneles que comunicaban directamente con el río Támesis, que en ese momento era el río más contaminado y más pestilente de Europa. Claro, bueno, ahorita hace años ya se había logrado desinfectar, pero déjenme contarles que yo no lo vi tan limpio, ni tan desinfectado. Hubo un tiempo en que sí, que hasta transparente estaba, pero ahorita se ha contaminado, no como ahora. Pero ¿por qué también? Porque antes todos los desechos, el que fuera excremento, orina, plumas de animales que limpiaban para vender, ¿no? O igual limpiaban las mujeres en sus casas para cocinarlos, vísceras, lo que sea. Uno que otro cadáver de otro homicidio. Digo, por favor, ¿no? Pues iba a quedar ahí. Entonces todo eso pues quedaba completamente revuelto. La barbería de Sweeney Todd era un local bastante pequeño en la planta baja, oscuro, sórdido, con una sola silla de barbero, obviamente un mueblecito que contenía peines, tijeras, navajas, y usaba el piso superior como vivienda. En ese momento él tiene la idea de comenzar a asesinar a sus clientes para apoderarse de sus bienes. En efecto, y para esto es bastante ingenioso, ¿no? ¿Sí? Sweeney Todd, porque con todo el coraje que tiene hacia la sociedad y sobre todo hacia estos grandes señorones de la corte y del parlamento y de todo este tipo de gente. La clase acaudalada. Exactamente, ¿no? Así como los ricos y millonarios de las cuadras, porque eran muchas. Fíjate, con todo esto lo contiene, pero lo lleva hacia inventar un dispositivo en su silla, digamos, que había una trampa en el suelo para enviar ahí los cadáveres directo al sótano, que si estaban todavía medio muertos todo, pues los remataba y ahí con el golpe y la caída se morían. Y si no iba ahí, pues les terminaba de cortar el cuello, ¿no? Pero digo, con todo esto obviamente estamos oyendo coraje, revancha y una alta peligrosidad, y tú complementarás con esto, porque como lo hace tan fríamente calculado y con tanta frialdad, sobriedad, saña, como, bueno, aquí llegó, le di una afeitada y pues se fue y ya se fue. Y realmente tenía otro fin. En efecto, todo estaba fríamente calculado. Pero fíjate, hace rato que decías, todos en alguna ocasión hemos temido al asiento del barbero. Pregunto, ¿no? Acá nuestro querido Abel Cobos y tú, cuando eran pequeños, les voy a contar por qué también, ¿no? Lloraban porque mamá o papá los llevaba con el peluquero a cortarles el cabello. Yo no. Ninguno de los dos, no puedo creerlo. Pero yo he visto que muchos niños lloran. Pero lloran en tal drama, en tal desesperación, no quieren ir. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento fálico obviamente del falo, del pene, hacia la parte superior, simbolizado y depositado en las orejas. Tememos que nos corten las orejas. Exactamente, el miedo es, porque yo lo he escuchado de muchos niños
es que, ¿por qué no te gusta? Las pobres madres ahí sufriendo y rogándoles a los niños. Es que me van a cortar, no, ¿qué te van a cortar? Me van a picar las orejas o me van a cortar las orejas. Es un miedo muy común. ¿Por qué? Porque es un miedo, es un desplazamiento fálico por un temor a la castración. Wow. Por eso les digo, cuando son pequeños, porque ahora, bueno, pues obviamente, Mario solitos. Daniel, mi peluquero todo de cabecera, un saludo. Sí. Entonces, ese es uno de las razones y de los motivos. Este desplazamiento y este temor, por lo tanto, a la castración que siente el niño. Entonces ahí tienen otra razón y otro motivo también porque Sweeney Todd llega a ser tan amenazante. Este sí los castraba, pero con el cuello completo, ¿no? O sea... Pues bueno, hay algunos temores infantiles y el nacimiento de un asesino ingenioso que ha encontrado que puede subsistir, que puede tener un modo de vida gracias a asesinar a otras personas. Pero ¿qué les parece? Si nos despedimos, vamos a una pausa escuchando la estupenda partitura de Stephen Sondheim de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de Fleet Street. Vamos a una pausa. I feel you, Joanna, and one day I'll steal you till I'm with you, then I'm with you there, sweetly buried in your yellow hair. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero, porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Gentlemen, may I have your attention, please? Are your nostrils a quiver and tingling as well at that delicate, luscious ambrosial smell? Yes, they are, I can tell. Well, ladies and gentlemen, that aroma enriching the breeze is like nothing compared to its succulent sauces. The gourmets among you will tell you, of course. Ladies and gentlemen, you can't imagine the rapture in store just inside of this door. Regresamos con el caso de Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, y escuchamos la partitura de Stephen Sondheim que Abel Cobos ha recuperado para gozo de todos nosotros. Entonces, retomemos. Sweeney Todd inicia su racha de crímenes, mata a un aprendiz para apoderarse de su dinero, mata a un comerciante judío, a un oficial de vigilancia del hospital de San Bartolomeo, etcétera, etcétera. Comienza a matar personas a diestra y siniestra y apila los cuerpos en las catacumbas del subsuelo. Comienzan a crecer en el vecindario los rumores de que entran los clientes pero no salen. Y en efecto, aquí es cuando él necesita, pues, empezar a deshacerse de todos estos cuerpos, todos los cadáveres, ¿no? Porque, bueno, los rumores cada vez están siendo más grandes. Y aquí se asocia con una señorita llamada, al parecer, Marjorie Lovett, que suele también llamarse o ser llamada como Sara. Ella es viuda, es poco agraciada, pero tenía un negocio de pasteles de carne. Uh-huh. Aquí viene lo interesante, ¿no? Así es. Y pues se vuelven amantes, se vuelven gente muy, muy cercana. Muy allegada. Muy allegada. Y bueno, pues por los altos precios de la carne, pues ellos deciden utilizar los cuerpos como materia prima. Entonces, Todd los mata y Lovett los va cortando en pedacitos, los va descuartizando, quitarle la parte importante de carne y va elaborando pasteles suculentos con un sabor jamás igualado e imaginado. Y solo usaban la carne
y los huesos, las vísceras, el cráneo, iban siendo apilados, ¿no? Los metían en las catacumbas subterráneas. Sí, de todo esto que había abajo de la casa de Sweeney Todd, los iban apilando, los iban así como que acumulando, almacenando, y bueno, esto era parte de lo que les daba de comer, bueno, no comer, sino lo que vendía en sus tiendas, y los vecinos pues gustosos los podían pues adquirir, ¿no? Y fíjate que para muchas personas le causa asco, le causa siempre curiosidad qué es lo que se está llevando a la boca. Cuando nos sale un pelo en una hamburguesa, cuando nos salen unos tacos, nos preguntamos de dónde rayos viene eso. Me acuerdo todavía hasta hace algunos años, había rumores que en una popular cadena de pollo decían que eran ratas realmente. Digo, hay muchas historias, muchas leyendas urbanas sobre si la carne del popular restaurante que empieza con Mac y termina con Donald's es de rata o de dónde diablos sale. Era burger. Pero Rey. hay esa leyenda urbana en general. Sí, bueno, así como que atínale, ¿no? Cualquiera de estas cadenas de fast food o de comida rápida llegan a hacer todo este rumores, ¿no? Entonces, la pestilencia comienza a crecer a ritmos alarmantes. La gente camina por el vecindario y siente un hedor que proviene de la parte baja de las calles. Es así como acuden a los Bow Street Runners, en ese momento dirigidos por Sir Richard Blunt, y este hombre ordena una investigación exhaustiva. Es así como un grupo de Bow Street Runners, podríamos llamarle de policías, registran las catacumbas con lámparas de petróleo y demás, y descubren toda esa grotesca pila de cadáveres en estos sitios. Entonces se dan cuenta que hay algo muy raro en alrededor del negocio de este hombre Sweeney Todd y de esta señora Lovett. Es así como los ponen en la mira, registran la vivienda de Sweeney Todd. En ese momento no eran necesarias órdenes de cateo, había muchos vacíos legales, y oh sorpresa, encuentran entre sus posesiones muchas pertenencias de los desaparecidos, un reloj, por ahí un collar de perlas muy costoso. Obviamente con esta información, con este hecho, con este hallazgo, es así como aprenden a Sweeney Todd y aprenden a la señora Lovett sin que ellos opongan resistencia. De hecho, se dice que cuando la gente se enteró que la señora Lovett servía pasteles de carne humana, la gente trató de lincharla. Los policías lo impidieron, pero trataron de irse encima de ella. Porque obviamente dices, bueno, el otro mató a las personas, nada más que la señora Lovett se las dio a comer. Y debemos eso no les agradó. No, y debemos de recordar, la carne humana es muy parecida a la carne de cerdo, no porque ella la haya comido, espero nunca hacerlo. pero la consistencia, sepamos. Pero la consistencia es muy similar, el sabor es muy similar, de acuerdo a lo que se dice en la bibliografía. Sí, es lo que andan haciendo como referencia y que en algún momento se dijo, ¿no? Cuando le digan que es usted un cerdo, no se ofenda. Por favor, porque además tenemos un desarrollo embrionario muy parecido. Cuando tenemos algunas semanas nos parecemos a los cerditos, curiosamente. Digo sí. Pero bueno, fíjate que con todo esto, Roberto, pues sí, se unieron, se amaron, se procuraron el uno al otro como una buena pareja de amantes y de cómplices, ¿no? De estar uno con el otro. Pero aquí la agresión también era compartida, que esto es lo interesante también de la situación del caso y dentro de la leyenda. Sweeney Todd estaba, como ya hemos dicho, enojado, fúrico, furioso contra la humanidad, contra esa sociedad que tanto le había hecho daño, que tanto lo había castigado, que tanto lo había humillado, y él estaba rabioso. O sea, había una parte de enojo y de venganza, y fue la forma en cómo canalizó mala y erróneamente todo este enojo. Pero igual la señora Lovett, con esta prestancia como para decir, bueno, pues los hacemos en pie, así como que bueno, qué buena sugerencia, gracias, y darlos de comer era como una forma simbólica de regresar. Ustedes los tienen, ustedes hicieron daño, bueno, pues ahora se los regreso. Cómanselos. Para que se los coman. Y esto tiene dos vías de agresión. Una, al cadáver, que le quitan toda esta carne y lo cocinan, ¿no? Es así como para que sirvas de algo o para que todavía se te quite aún más toda la maldad que hiciste. Ahora vas a hacer un bien, entre comillas, y te vamos a dar a que te coman, a que desaparezcas completamente, pero entre comillas, alimentando a alguien más, haz algo bueno, ¿no? Pero que a fin de cuentas sigue siendo una agresión, pero también hacia la sociedad, con todo este enojo, porque no era solamente hacia los altos, sino también hacia los bajos niveles, que había un gran enojo y encono. Los doy a comer, y en esta parte en que no te digo qué tiene, hay una gran agresividad pasiva. La receta secreta. Exacto, que por ahí hay un capítulo fantástico
no me acuerdo si de Hitchcock presenta o de Twilight Zone. Es de Hitchcock. Es de Hitchcock, el cuate ¿verdad? que mata. El de las empanadas, sí. Fantástico. Estupendo programa. Recuerden nuestro programa sobre canibalismo y ahí podrán obtener un poco más de información acerca de esto. Bueno, las noticias se riegan con rapidez. Todo Londres de repente tiene un furor por el barbero asesino y obviamente esto va a cautivar a los incipientes tabloides del siglo XVIII. Sir Richard Blunt es considerado como un héroe. Y obviamente la señora Lovett es encarcelada en la prisión de Newgate, en este lugar donde estuvo Sweeney Todd años atrás en su juventud, y ella termina la vieja historia delatando a Todd. Ella dice que él es el responsable de todo, que ella no tuvo realmente mucha participación, pero no puede ofrecer más información porque ella se envenena en su celda en diciembre de 1801. Y bueno, con todo esto inicia el juicio de Sweeney Todd, con todos estos dimes y diretes, ya no hay algo en firme, ¿no? El único cargo sólido que le pueden comprobar fue la muerte de un marinero, Francis Thornhill, al que le robó un costosísimo collar de perlas. Y bueno, tampoco era algo claro, pero era lo único, ¿no? Uh-huh. Y se estima aquellos que de repente hasta en a ver quién es el asesino serial con más víctimas. Recordemos, queridos escuchas, que en alguna ocasión que hablábamos de Elizabeth Bathory, hablábamos como de 300 víctimas, ¿no? A su alrededor. Bueno, pues él se estima de Todd que mató alrededor de unas 160 personas. Uh-huh. Y con todo y esto, bueno, la defensa ostenta que la evidencia es circunstancial y que la señora Lovett, bueno, pues no está viva para testificar, ¿no? El juicio prosigue a pesar de todo. En menos de 10 minutos un jurado lo encuentra culpable y a pesar de que Sweeney se la pasa gritando no soy culpable, yo no hice nada. El 25 de enero de 1802, de acuerdo a la investigación de Peter Heining, Sweeney Todd es colgado, muerto en la horca en la prisión de Newgate ante una turba furibunda de más de 1000 personas. Es así como inicia una leyenda. Hacia el 21 de noviembre de 1846, Thomas Pratchett Prest, un hombre al que los amantes de los vampiros conocemos o recordamos por Barney el vampiro o El festín de sangre, un escritor de historias sensacionalistas amarillistas, retoma la historia de Sweeney Todd en un texto que se llama The String of Pearls, un romance, algo así como El cordel de las perlas o algo por el estilo. Tiene que ver o hace obviamente alusión al collar que Sweeney robó a este marinero Francis Thornhill. Es llevado Sweeney Todd su caso al teatro, al cine. De lo más relevante, hacia 1973, el dramaturgo Christopher Bond hace una obra de teatro llamada Sweeney Todd, y en 1979 este texto es retomado por Stephen Sondheim, el músico, y Hugh Wheeler, dramaturgo, y adaptan como una obra de teatro, como un musical para Broadway. Y obviamente desprende la película que en 2007 y recientemente ha sido estrenada. Tim Burton hace Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, y que será el tema de nuestro siguiente programa. Claro que sí, bueno, hemos visto y recorrido con todo esto, toda una leyenda, todo un mito que ha quedado dentro de la cultura popular, y en algún momento que de las cosas que yo leí acerca de Sweeney Todd es, si es mito, si es realidad, lo que sea, algo que hicieron referencia, bueno, todos necesitan de repente en alguna cultura popular el boogeyman, el señor del costal, el hombre, el coco, el hombre de la bolsa, etcétera, etcétera, como estas leyendas o historias como para asustar a los niños, ¿no? Es así como Sweeney Todd se convirtió en una especie de versión del coco para los niños en Inglaterra. En efecto, ¿no? Y sobre todo con todo lo que platicábamos del rollo de las barberías y estos temores a la castración, inconscientes a la castración, en efecto. Y bueno, nos despedimos diciendo algo que siempre he querido decir: esta historia continuará. Bueno, seguimos escuchando las canciones, la partitura de Stephen Sondheim para la obra de teatro Sweeney Todd, el barbero demoníaco de la calle Fleet, y les decimos adiós por el momento. Claro que sí, estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Sweeney Todd.